Lo que hizo el Mayo Zambada, querido hermano, que Ujú. es la declaración de culpabilidad, es decir, anular la posibilidad de ir a juicio, es el paso anterior a convertirse en un testigo protegido. Como testigo protegido, él lo que tiene que hacer, primero, declararse culpable, es decir, reconozco que soy una fuente confiable para darles a ustedes información, porque me reconozco al mismo tiempo como un importante capo de una estructura criminal internacional. Ese es el primer paso. Digamos que eso le da validez a lo que tenga que decir después, que es lo que seguramente veremos en los siguientes días, siguientes semanas o siguientes meses. Depende cuánto tiempo le tarde a la fiscalía procesar este documento. Y es a partir de este reconocimiento, entonces yo me convierto en un testigo protegido en el cual yo voy a dar información que sea verificable, que sea confiable, que sea pertinente para los Estados Unidos y a cambio de eso yo recibo ciertos beneficios. ¿Cuáles van a ser? Pues uno, evidentemente, será no ir a una prisión de máxima seguridad, una prisión de mediana seguridad donde puede estar descansado, con contacto con personas, horas de patio, trabajo penitenciario, visitas por parte de la familia. Un segundo beneficio puede que ciertas empresas legales que tenga el Mayo Zambada, sus cuentas no sean congeladas para que entonces la familia pueda disfrutar de esos dividendos. Y una tercera, evidentemente, sea protección para su familia. Que quienes quieran irse a Estados Unidos porque crean que están en peligro en México debido a que el Mayo Zambada ya está contando los secretos del cártel de Sinaloa, pues se encuentran en una locación segura, una ubicación protegida, secreta, y entonces puedan estar relativamente en paz. Eso es lo que seguramente va a buscar en las siguientes semanas, lo cual, por supuesto, querido Max, debe tener muy, muy nerviosos a gente en México, a servidores públicos, a políticos, gobernadores, porque no hay que olvidar que la carrera del Mayo Zambada, la carrera criminal, ya llega a 50 años. Y en Ujú. esos 50 años ha visto de todo y ha sobornado a de todo un poco, de todos colores, de todos sabores. Y entonces aquí es donde se vuelve muy complicado el asunto, porque déjame recordarte Ujú. que el tema judicial mexicano al americano, el de Estados Unidos, reconoce como evidencia cualquier dicho, cualquier comentario, cualquier aseveración de un criminal confeso. No pasa lo mismo en México. Aquí, por ejemplo, en México, si tú dices yo soborné a tal persona, por lo general el juez te pide que venga una evidencia como un video, un mensaje, una fotografía, algo que respalde ese dicho. En Estados Unidos no es lo mismo. Tú te acordarás que se sentenció a Genaro García Luna a casi 39 años de prisión y nunca vimos un video, una imagen, un mensaje SMS, un intercambio de chat entre Genaro García Luna y el Chapo Guzmán. Nunca vimos eso. A Exacto. Genaro se le condena únicamente por los dichos de las personas que fueron detenidas. Muchos incluso de ellos detenidos durante su gestión como secretario de Seguridad Pública. Lo mismo va a pasar con el Mayo Zambada. Si el Mayo decide decir, por ejemplo, Ujú. que la presidencial se va a contar como si fuera una evidencia incontroversial. Y entonces se vuelve hoy un problema, porque el Mayo puede decir una verdad o una mentira, por ejemplo, que él financió la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum y no aportar ninguna otra evidencia y se va a tomar como verdad. Ujú. Y aquí entonces vamos a ver qué peligroso puede ser el Mayo Zambada, porque ya es un hombre que a su edad no tiene nada que perder, está arrinconado en un proceso judicial en el que ya no le debe nada a nadie y puede cantar lo que Estados Unidos quiera cantar. Y eso se vuelve muy, muy peligroso. Totalmente. Oscar, lo que dices en primer plano es importante, es indispensable, porque cuando hablamos de un hombre que ya está llegando a los 80 años, tendrá 74, 75 años aproximadamente, pues lo que quiere buscar o lo que posiblemente quiera buscar son mejores condiciones de encarcelamiento diferentes a las de García Luna y las del Chapo Guzmán, que sabemos que duermen en el piso, comen con la mano, viven en una situación totalmente precaria, no ven la luz del sol. Ha bajado, según algunos testigos, Genaro García Luna, 16 kilos, que está en condiciones verdaderamente inhumanas, pero tomando en cuenta que son los últimos años del Chapo Guzmán, este sería parte de los acuerdos, además de los que dices, proteger a su familia y gente querida o cercana a él que todavía pueda ser señalada. Pero la segunda es, y esto me llama mucho la atención, en el momento cuando se enjuició y cuando se le dio sentencia a Genaro García Luna,
Lo único que hicieron, porque no presentaron ninguna prueba, fue lo mismo que tú dices, fueron las declaraciones de la Barbie, de los delincuentes que en ese momento decían que tuvieron acuerdos con él, y absolutamente nadie en el gobierno federal puso en tela de juicio esas pruebas. Ahora la presidenta de México dice, pues que enseñen pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Seguramente esas pruebas, como dices, no van a llegar, pero solamente va a ser las declaraciones del Chapo Guzmán. Esto va a alcanzar para este discurso, esta faceta que ha tomado desde hace muchos años el gobierno de, si no hay pruebas, entonces no nos consta y no podemos tomar este caso como serio. ¿Qué va a pasar? Porque es lo mismo, pero está tomado con una diferente tesitura, Oscar. Exacto, Max. Son dos raseros distintos. Por supuesto que al gobierno actual le celebró, sin duda, en la sentencia de Genaro García Luna, confirmaba sus filias y sus fobias acerca de Felipe Calderón, que era un hombre que había iniciado la guerra contra el narco con un diagnóstico muy pobre, que lo había hecho además infiltrado en su propio gobierno por el cártel de Sinaloa, que había sido un narco gobierno. Y todas estas aseveraciones se basan en una sentencia que tiene como base los dichos criminales, nada más, no tenía más. No seré yo, te lo juro, el que defienda a Genaro García Luna. Yo estoy convencido de su culpabilidad, pero estoy convencido a partir de textos periodísticos, no de la sentencia que dictó Estados Unidos, que la verdad es que, la verdad sea dicha, es una sentencia bastante débil. Y me parece que estamos en el mismo escenario. Es muy probable que el Mayo Zambada vaya a decir gobiernos morenistas y que el oficialismo diga, en este caso no hay evidencias, aporten las pruebas. Bueno, pues se va a hacer el mismo trabajo. Si el Mayo dice algo, es una evidencia incontroversial ya en Estados Unidos. Claro. Ahora, ¿por qué es tan laxo este sistema? Porque le conviene a Estados Unidos. A partir de ese sistema en el cual ellos agarran criminales, les ofrecen los mejores tratos, con esta mentira de que Estados Unidos no negocia con terroristas, porque evidentemente sí negocia con ellos, Uh-huh. es que les da ciertas facilidades para que puedan contar historias que a la narrativa de Estados Unidos le importa, y entonces puedan ejecutar lo que ellos quieran. Así es como han hecho invasiones en otros países, así es como muy probablemente van a querer hacer una guerra remota en México, porque además hemos visto y escuchado que el presidente Donald Trump ha dicho, en una interpretación bastante retorcida del derecho penal internacional, si México resulta no ser un aliado en el combate a las organizaciones clandestinas y resulta que a partir de los dichos de criminales, de que hay un narcoestado, es decir, que incluso las más altas autoridades defienden los intereses de los capos, de los cárteles, no de la gente, entonces Estados Unidos estaría facultado para hacer lo que tenga que hacer con o sin la autorización del gobierno de México para deshacerse de esas organizaciones clandestinas que comienzan a afectar su seguridad nacional. Y a partir de aquí ellos pueden hacer lo que se les antoje, incluyendo el plan que ha dicho el presidente Donald Trump de bombardear ciertas instalaciones estratégicas del crimen organizado, como Uh-huh. laboratorios clandestinos, y que en medio se lleve población civil. Para eso está diseñado este sistema judicial, hermano. Para que si el Mayo Zambada no tiene información, pero quiere salvar el pellejo, ya una vez que está detenido, no importa que no pueda probar sus dichos. Si él dice lo que a la narrativa de Estados Unidos le conviene, se le da un mejor trato. Y Uh-huh. entonces Estados Unidos puede actuar en conveniencia, lo cual, insisto, es muy peligroso. Lo que hemos visto ahora, a punto de que se cumpla un año de la guerra de Sinaloa, es que evidentemente los no están alineados con los de México. Aquí tenemos una guerra que a partir de la detención del Mayo Zambada, que ha generado casi 1.500 muertos, de acuerdo con cifras no oficiales, Uh-huh. fíjate, 1.500 muertos, y en Estados Unidos están tranquilamente. Y aquí los muertos los ponemos nosotros. Sin duda no estamos alineados en intereses. A Estados Unidos no le importa si agarrando al Mencho, por ejemplo, se incendia Guadalajara, si agarrando a la gente de la nueva familia michoacana se incendia el sur del Estado de México. A ellos no les importa. Ellos lo que quieren es tener a su gente, a esos detenidos, para poder sacar la narrativa. Y aquí, que nos lleve la fregada, no importa. Sí, esto es muy delicado, es un escenario, como dices, Oscar, muy peligroso porque son diferentes objetivos, diferentes narrativas la que tiene el gobierno de los Estados Unidos y también las autoridades mexicanas. Empezando primero porque cuando se le determina o se le nombra a una organización criminal terrorista, tienen todas las facultades para combatirlas sin importar cuál es la ley o la constitución en este momento mexicana. Aquí lo que me llama la atención, Oscar, es que
cuando escuchamos y supimos que en la detención de Ovidio Guzmán también se había llegado a un acuerdo para que se declarara culpable, diera ciertos nombres, algunos operativos y algunas facultades que tiene la organización que él dirigía, queremos pensar que ahora con el Mayo Zambada, porque se ha señalado solamente a Hernán Bermúdez Requena, también a Dan Augusto López, algunos funcionarios a los que les han quitado la visa, pero ¿consideras que están reuniendo una carpeta de investigación más nutrida con Ovidio, con el Mayo, para dar un golpe certero, no golpes seleccionados, sino una operación un poco más contundente? Sí, sin duda, porque además tienen cómo hacerlo. Eh, no hay que olvidar que, por ejemplo, tienen desde las declaraciones de exgobernadores, por ejemplo, de Tamaulipas, como es el caso de Tomás Yarrington. Tienen armado ese expediente, tienen armado expedientes también de distintos personajes del sur de México. Vaya, me parece que la intervención tiene que ver con justamente eso, justificar que México es un narcoestado. Yo aún defiendo que México no es un narcoestado, que México son muchos narcogobiernos, Ujú. pero que en el centro el Estado sigue siendo de los mexicanos. Incluso me parece que es muy pertinente regresar a la investigación que hizo Alejandro Ope cuando todavía estaba en vida, hoy descansa en paz, y con el matemático Rafael Prieto Curiel, en el cual se dio la tarea de buscar cuántas personas realmente integran el crimen organizado en México. Y a partir de una fórmula matemática que ellos diseñaron en un estudio bastante acuoso, detallado, encontraron que en realidad el crimen organizado en México únicamente está integrado por 175,000 personas. Hermano, 175,000 personas Sí, en un país de 130 millones es ínfimo, es nada. sí. Incluso, si tú te acuerdas, hay interesantísimo que pasó de noche para muchas personas en el último debate para jefe de gobierno, en estas últimas elecciones, en el cual estaba Salomón Chertorivsky como candidato de Movimiento Ciudadano, que finalmente pierde frente a Clara Brugada, la actual jefa de gobierno. Salomón Chertorivsky dice: nosotros corrimos nuestro propio modelo matemático y encontramos que la criminalidad en la Ciudad de México únicamente está representada por 20,000 personas. 20,000, hermano, en una ciudad donde vivimos 9 millones Ujú. y cada día nos visitan 11 millones. Somos una ciudad en total de 20 millones de personas. 20,000 personas. Por eso me cuesta mucho trabajo pensar en un narcoestado. Yo creo que son narcogobiernos y el Ujú. Estado sigue siendo un gran pilar en el cual podemos sujetarnos para poder expulsar este mal, pero ciertamente no va a ser con la complacencia de Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa únicamente que la droga deje de fluir hacia ellos. Y a nosotros tenemos un interés muy distinto, que es que las armas ir del norte hacia el sur. Y en esa discrepancia hay estrategias en las cuales a Estados Unidos no le importa si nosotros agarramos un capo y que a los demás se nos incendie. Y si a Estados Unidos tampoco le importa si se restringen las armas y acá vemos si nos agarramos con resorteras. Ese me parece que es una distinción que tenemos que hacer pronto, porque no será Donald Trump el que nos venga a salvar. Eh, y bueno, sin duda, evidentemente, como tú decías, a la hora de declarar organizaciones terroristas, pues Estados Unidos se siente con la libertad de poder hacer lo que tenga que hacer en suelo soberano de Ujú. lo que venga. Ujú. Yo sí creo que lo que huele a una guerra remota, lo que suena como guerra remota, lo que se mueve como guerra remota, debe ser guerra remota. Hoy estamos viendo cómo sobrevuelan drones, por ejemplo, sobre Valle de Bravo o sobre Ujú. Tejupilco. Hemos visto cómo hay buques acorazados que están rodeando la parte de Ensenada, cómo hay 10,000 soldados ya desplegados de manera permanente en la frontera sur de Estados Unidos, que es nuestra frontera norte. Vaya, es una operación de Estado Mayor Militar y debe tenernos muy preocupados, porque sin duda se puede aproximar un choque con nuestro mayor socio comercial. Totalmente. Y me llama mucho la atención porque esta cifra, sí, no se ha dado a conocer pues de manera general, 177,000 personas que forman parte de la organización criminal en México y tienen a nuestro país en estado de sitio, pero sí, no por ellos, sino porque el gobierno, un narcogobierno, no es un narcoestado, un narcogobierno, los protege, les da estas facultades, estas facilidades, y no importa que sean 177,000 o 100,000, con que sean este número,
pueden con toda impunidad hacer todos los operativos en nuestro país. Ahora, lo que me llama la atención, Oscar, es que también un porcentaje importante de los ingresos de los cárteles de la droga en México viene del robo de combustible, del huachicol, negocio y además delito que se ha incrementado últimamente, sobre todo en los últimos 7, 8 años. Cuando se da un golpe concreto a estas organizaciones criminales, tentativamente si se da un golpe concreto, podemos también pensar que el crimen del huachicol, el delito del huachicol también puede descender. Podremos tener un poco más de certeza acerca del funcionamiento, la distribución y los operativos que hay concretamente contra este delito, porque también los cárteles de la droga controlan absolutamente todo el combustible en nuestro país. Inclusive nosotros compramos combustible que no sabemos, que muchas veces o en general es robado. Sí, efectivamente, Max, de acuerdo con las últimas estimaciones, solamente entre el 5 y el 15% de los ingresos de las organizaciones criminales pertenece ya a las drogas, cocaína, marihuana, metanfetaminas, es un porcentaje menor. El resto de las ganancias tienen que ver ya incluso con cada vez más la extracción de recursos naturales, entre ellos sin duda el huachicol. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, que es uno de los casos más dramáticos. La propia presidente, que sea próximamente el presidente del Tribunal del Poder Judicial de Tamaulipas, está investigada por ser parte de una red de huachicol y forma parte de una investigación que además está basada en los municipios de la frontera chica, Camargo, Mier, Miguel Alemán, donde hay una gran cantidad de petróleo y además de gas, porque además existe el gas chicol. Uh-huh. Y como tú comentabas, bueno, me parece que ya hay suficiente evidencia para afirmar que los grupos criminales se están moviendo cada vez más a los recursos naturales, lo cual hace peligrosísimo el crimen organizado porque es tremendamente depredador. Es decir, mientras traficaban pues cocaína y marihuana, pues la verdad es que eran hasta relativamente inofensivos, pero ahora que están dedicados a la extracción del gas, del petróleo, de minerales, del agua, como por ejemplo se apoderan de presas para poder cobrar derecho de piso por quién puede tener agua y quién no, y entonces si no puedes pagarla se te mueren todos tus cultivos, y si puedes pagarla vas a tener una gran cantidad de agua para poder hacer crecer tu cosecha. Uh-huh. Pues evidentemente se vuelve cada vez más amenazan los recursos naturales que son de todos. Mientras movían grapas de coca, pues si yo vaya, no nos afectaba a muchas de las personas. Ahora estamos afectados todos. Y forma parte de esta quinta ola de criminalidad de la cual advertía la ONU. Sin duda se vuelven ya organizaciones que amenazan el ecosistema mexicano, que amenazan la forma de vida de todos. Si el crimen organizado puede administrar el agua y puede decidir dónde va a haber agua para cultivar o no hay cultivar, son los dueños de todo. Imagínate nada más qué grave que ellos decidan dónde va a haber grano, dónde va a haber cereal, dónde va a haber ganado, dónde va a haber tal cosa. Se vuelve muy, muy riesgoso. Y el reto entonces es que el Estado mexicano tenga que enfrentar a estos grupos criminales con muy poco armamento, en algunos casos donde solamente se depende de unos pocos policías municipales, o en el mejor de los casos, con un ejército bien formado, pero que tiene que ir a enfrentarse a una organización criminal que recibe armas de Estados Unidos, de Europa, y que está, y porque además la criminalidad en México ya se ha vuelto paramilitar. Sin duda es un gran, gran, gran reto últimamente, y el reto está representado principalmente por el tema del huachicol. Grupo criminal que está robando petróleo, que está robando crudo, que está robando gas, es seguramente un grupo criminal con una gran capacidad de fuego para poder defender ese tipo de negocios. Y ahí está el desafío del Estado mexicano. Yo recuerdo esta cita maravillosa de Giovanni Falconi, el juez antimafia Uh-huh. más conocido en el mundo, y él decía que el crimen organizado es tan arrogante como el Estado puede ser inoperante. Y entonces me parece que aquí el Estado mexicano tiene que hacerse presente y sobre todo en el tema del huachicol, marcar un alto claro para que no haya más robo de los recursos naturales que sin duda afectan el día a día del país.
Totalmente, Oscar. Amenazan la forma de vida de todos, sin importar las actividades a las que se dediquen. Porque me llama la atención también leyendo las primeras planas de los diarios de hoy. El Universal dice: crimen controla precios de alimentos, construcción y útiles escolares en más de 10 estados. O sea, ya no solamente hablamos de la gasolina, del gas, de la droga. Estamos hablando de los insumos básicos de la canasta básica, de útiles escolares, de construcción, porque también vemos y hemos visto este problema de construcción en Valle de Bravo, que todas las organizaciones criminales que operan en esa demarcación se encargaban de ponerle los precios que ellos querían a los materiales de construcción, iban extendiendo estos procedimientos a otros estados aledaños al Estado de México. ¿De qué estamos hablando? O sea, si el golpe ahora es directamente a la droga, al robo de combustible, sobre todo a la droga, tema que le importa a Estados Unidos, cuando este problema, más o menos, si es que se llega a controlar o a terminar, ¿qué va a pasar con las organizaciones criminales cuando ya no tengan esos adeptos? Es decir, van a empezar a controlar todo lo demás porque saben que si se meten con las drogas, Estados Unidos va a volver a tener injerencia. ¿De qué panorama estamos hablando si este proyecto de Estados Unidos termina con las operaciones concretamente de drogas, combustible y armas? ¿A qué se van a dedicar? Bueno, la extorsión va a ser evidentemente mucho más generalizada. Todavía hay muchos problemas en México para poder combatir la extorsión presencial, es decir, cuando llega una persona a tu negocio, a tu casa y te entrega un papelito y te dice, a partir de ahora tienes que pagar. La extorsión se vuelve entonces el peor de los males, ¿no? Porque además la extorsión le genera al crimen organizado el recurso que más les gusta, que es dinero en efectivo, que es dinero anónimo y de fácil recaudación. Únicamente necesitas dos chavitos en una motocicleta y van recorriendo una calle, y en una calle puedes levantar 6, 7 pagos mensuales de la tortillería, la papelería y la tintorería. Me parece que justo tiene que ser preventivo pensar en el tema de la extorsión. Sin duda es un reto nacional. ¿Y cómo se aborda la extorsión? Bueno, primero hay que crear una gran estrategia nacional o regional contra el robo de vehículos y el robo de motocicletas. Nadie cobra extorsión en su propio vehículo. Nadie compra una motocicleta, la pone a su nombre y con esa moto se va a los distintos negocios y anda cobrando derecho de piso. Uh-huh. Para poder cobrar derecho de piso, primero hay que robar un vehículo. Eso queda clarísimo. Y Sí. además, los vehículos, por fortuna, tienen una muy baja tasa de cifra negra de reportes de delitos. Si a ti, hermano, o a mí nos roban el celular, pues seguramente decimos, híjole, pues no voy al Ministerio Público, pues ya ni modo. Si me roban el espejo del vehículo, dices, híjole, pues ya, luego compraré otro. No va a ser el Ministerio Público porque es engorroso, no me van a pelar, voy a estar ahí 8 horas, me van a tratar mal. Pero si me roban toda la moto o todo el coche, por supuesto que voy al Ministerio Público, no importa lo Uh-huh. engorroso que sea, porque robo para cobrar el seguro, para poder hacer ciertos trámites o únicamente para decirle a la autoridad, oye, a partir de las 9:34 de la mañana del lunes, este vehículo no es mío y lo que se haga con este vehículo ya no es mi responsabilidad. Por eso es que el robo de vehículo, el robo de motocicleta tiene una muy baja cifra negra de delito. Hay que incentivar una estrategia nacional que inmediatamente haga, no sé, la tecnología que tenga que servir para disminuir de inmediato ese delito. Disminuyendo el delito de robo de vehículos, robo de motocicleta, inmediatamente se baja el tema de la extorsión. Y ahí hay que irnos, porque ese va a ser el Uh-huh. futuro del crimen organizado, justamente en el escenario que tú planteabas. Cuando otros recursos naturales empiecen a ser muy complicados para ellos, robo de tráfico de drogas, tráfico de migrantes, tráfico de armas, van a migrar a estos delitos y es importante que desde ahora se les ponga un alto, se les pongan trabas para hacerlo. Pero si el gobierno nada más está enfocado inmediato en el corto plazo, pues lamentablemente eso no va a suceder. Totalmente. Están enfocándose, como dices, en el corto plazo, 177,000 criminales que en algún momento les quiten la operación de robo de combustible, narcotráfico, armas, van a tener que dedicarse a algo. No se van a volver de la noche a la mañana buenas personas, no se van a reformar, se van a seguir dedicando al delito, ahora, como dices, a la extorsión, al secuestro, al tráfico de personas y al tráfico de otros elementos que en este caso son indispensables para la vida cotidiana, los insumos, la canasta básica y otros productos que, como dice el Universal, se han apropiado, las operaciones y las prácticas se han apropiado de su distribución y de ponerle el precio que sea.
Oscar, si te parece, vamos a hablar ahora del tema de los dos funcionarios asesinados ya hace un par de meses de la jefa de gobierno capitalina Clara Brugada, a Jimena Guzmán y a José Muñoz. Hay 13 detenidos ya, pero a estos 13 detenidos, lo que más me parece extraño, porque yo me pongo a ver, a escuchar todo lo que sucede, y son 13 personas a las que les están dando una acusación, pero por delitos completamente diferentes a los del asesinato. O sea, tráfico de drogas, portación de arma o de cartuchos de uso exclusivo del ejército, crímenes y delitos completamente aparte y ajenos a los que fue el asesinato de estas dos personas. ¿De qué estamos hablando? Están presentando unos chivos expiatorios, son los verdaderos operadores intelectuales, porque yo no quiero imaginarme si están sembrándole droga o están tomando en cuenta a cualquier persona, a cualquier criminal, para tratar de salir bien librados de este problema, y en realidad los criminales o estén muertos ya o estén desaparecidos en otro país. ¿De qué estamos hablando concretamente y cómo sientes que van las investigaciones en este tema, Oscar? Déjame responderte, hermano, con una anécdota. Hace varios años conocí a un policía de la Ciudad de México, por cierto, de esos policías sucios que tienen como método la tortura, sembrarte cosas. Ujú. Y él decía que él era un buen policía, que él era un hombre efectivo. La investigación no le alcanzaba para poner en la cárcel a alguien, pero que él estaba seguro, él actuaba como juez, ¿no? Además, y decía, yo estoy seguro que él es un asesino, que es lo que sea. Entonces se hacía lo que en el argot policíaco se llama la detención choriza. La detención choriza básicamente es, como no me alcanzan las evidencias, la investigación, las capacidades para poder poner a alguien a disposición, entonces me voy por lo más fácil, que es le siembro droga o le siembro un arma. Y entonces la detención choriza era eso, se le detiene, se le busca, se le venadea, lo que dicen los policías, es decir, lo ando buscando, y entonces lo detengo por cualquier falta, se pasó el alto, no trae el cinturón de seguridad, y ahí le clavo un kilo de coca o le pongo un arma, y entonces ya, pues a partir de ahí entonces lo podía detener. Era su manera de sacar a los malos de las calles. Entonces le decía, no, yo sé que él es un asesino, pero entonces yo me encargué de ponerlo tras las rejas porque le inventé el delito de, y aquí el delito más fácil, persona de detención, es la aportación de armas o la detención con droga Ujú. suficiente para pensar que es droga que va a ser utilizada para narcomenudeo. Eh, dicho esta anécdota, pues siempre lamentablemente cabe la posibilidad de que algunos de estos detenidos hayan sido partes de detenciones chorizas. Una detención que lamentablemente la investigación no alcanza para poder llegar a una verdad, pero entonces se tienen que crear las condiciones para una detención que pueda, eh, que pueda alcanzar para después extraerles una especie de confesión. Sin duda, es una de las grandes riesgos que hayan hecho 13 detenciones hasta el momento, la policía, en las cuales no está el tirador, Ujú. no está la persona más relevante de esta historia hasta este momento. Entre todos los autores materiales del asesinato de Jimena y de Pepe, el más relevante es la persona que tiró. Porque además, tú te acordarás, los tiros fueron precisos. Sí, sí. Nunca 6 tiros tenía. 6 tiros acertaron lamentablemente en el cuerpo de Pepe y de Jimena. Hablamos de un tipo experto. Y él no está dentro de los consignados. Hay personas entre esas 13 que tienen tareas tan tontas, tan menores, como que le ponían saldo a los teléfonos. Eso es Ujú. una de las tareas. Entonces, bueno, sin duda no, es de una preocupación, me parece, si están ahí verdaderamente las personas que lo hicieron, si están ahí las personas realmente peligrosas y que no hayamos conocido a casi 100 días del asesinato de estos dos funcionarios públicos, realmente las preguntas más relevantes: ¿quiénes y por qué? Y creo que ahí esperamos todavía una respuesta de las autoridades. Claro, porque lo más fácil aquí es inculpar a esos 13 detenidos por delitos como los que acabas de mencionar para que la carpeta quede establecida y ahí poderlos vincular, porque es muy fácil sembrarles esos delitos. Pero ahora, hablando de la hipótesis periodística que tú has desarrollado y con la experiencia que tienes, Oscar, ¿qué es lo que crees que va a pasar en los próximos días en la investigación con estos 3 sujetos? ¿Los van a forzar a declarar, a hacer una declaración? Evidentemente también pensar en el tirador, ¿estará vivo o muerto? ¿En dónde estará? ¿Van a dar con él o no? ¿Cuál es tu hipótesis periodística sobre este tema?
Mi hipótesis es que las interrogatorios a los 13 detenidos van a ir justamente al tema de dónde está el tirador, que me parece que es la pieza faltante. Ahora, sé de buena fuente que al tirador se le ha buscado incluso en CEMEFOS, justamente pensando en que existe la posibilidad de que haya sido asesinado por sus propios compañeros como una manera de no dejar ningún cabo suelto. Evidentemente las autoridades tendrán que hacer ese trabajo fino, pero me parece que ahí está gran parte de lo que se va a realizar ahora. Esos 13 son, digamos, una primera fase para poder llegar primero al tirador, que es el último autor material, y luego evidentemente a la autoría intelectual, que ya hay algunas líneas de investigación que delinean que sería alguien o están integrantes algunos de una organización criminal llamada el Cártel Nuevo Imperio, que es una organización criminal basada en el Estado de México, que es una escisión del Cártel de los Beltrán Leiva y Ujú. que tienen, o al menos han sido relacionados con el asesinato el año pasado del jefe Milton, que era un jefe, bueno, el jefe de inteligencia criminal de la policía capitalina, que estaba muy cerca de dar el salto hacia el gobierno federal como la mano derecha de Omar García Harfuch. Yo creo que para allá va la investigación y habrá que seguirla, porque una vez que ya han abierto estas 13 detenciones, me parece que lo siguiente puede ir mucho más rápido que esperar únicamente 90, 100 días para dar resultados. Concretamente, también me parece muy importante y quiero aprovechar el viaje, la comunicación contigo, Oscar. Escribiste un texto muy interesante sobre la caída del capitán militar que detuvo en su momento al Z-40. Me pareció un texto sumamente valioso e interesante. Cuéntanos un poco sobre esto y también las implicaciones o tal vez la relación que tenga con lo que sucede también en las organizaciones criminales actualmente. Claro, escribí, bueno, tuve la oportunidad de entrevistar en la prisión militar Ujú. número uno, es una experiencia muy interesante siempre entrar a una prisión militar, al capitán de fragata Raúl Labrada. Él es un hombre que es un marino, yo te diría, hermano, a prueba de verdad de cualquier duda de su honorabilidad, un extraordinario integrante de las Fuerzas Armadas de México, que además contribuyó de manera muy importante a la detención del Z-40. Miguel Ángel Treviño, fundador de los Zetas, un hombre extremadamente sanguinario, que en 2013, cuando él cayó, fue un hombre que integraba la lista de los 122 objetivos prioritarios por parte del Estado mexicano. El capitán Labrada es el hombre que logra construir las pruebas, las evidencias, los datos más relevantes para el operativo que se hace contra él. Es detenido finalmente gracias al trabajo de inteligencia que hizo el capitán Labrada y desde entonces él no ha podido recuperar su, que además ahorita, por cierto, está en Estados Unidos y se ha desarticulado. Gracias a ese tipo de tensiones es que hoy los Zetas son realmente un grupo minúsculo y fragmentado después de que fueran considerados el gran grupo criminal en México. Y lamentablemente, debido a esto, debido a esa acción heroica, es que el capitán Labrada hoy está en prisión. Él acusa que un grupo de policías sucios, policías municipales, que recibían dinero de los Zetas, enojados justamente porque él había detenido a este hombre y entonces se les había acabado un ingreso, Ujú. le inventan a él una desaparición forzada que después culmina en un asesinato y lo lleva a ser detenido por la detención de esta persona. Eh, Entre otras cosas, ya está comprobado que, por ejemplo, el parte policíaco con el que estos policías municipales de Nuevo León lo acusan está integrado por firmas falsas. Luego, la reconstrucción de hechos no coincide con lo que decían los familiares. Ejemplo, el propio capitán Labrada graba en secreto al jefe de los policías municipales que lo acusan y el jefe de los policías le dice, ya me la debías por lo que hiciste. Entonces, están todas estas condiciones, hermano, para pensar que evidentemente, pues el capitán Raúl Labrada no cometió ese delito, que se lo inventaron como consecuencia, como una parte de venganza porque él detuvo el Z-40 y hoy está en una condición bastante relevante. Está buscando lo que le llaman un reconocimiento de inocencia, que eh, es un recurso jurídico poco utilizado en México, en el cual se puede revocar una sentencia judicial. Yo espero que dentro de poco
el Poder Judicial en Nuevo León, específicamente el Cuarto Circuito de Monterrey, decida sobre su inocencia, porque me parece que es muy relevante premiar a los buenos elementos, a los buenos militares, y me parece que es un caso escandaloso. Ujú. Si alguien quiere leer más sobre el caso del capitán Labrada, los invito a que googleen, está muy sencillo. Es el militar que detuvo al Z-40 y hoy está preso. Es un texto que escribí para la revista Dominga de Milenio y ahí pueden leer el caso completo. Perfecto, Oscar. Vamos a seguir siempre porque me parecen muy interesantes los textos, las investigaciones y lo que tú siempre aportas en temas de organización criminal, no solamente de manera impresa, sino también en el programa que acertadamente conduces aquí en la saga Esquina Balderas y que le quiero recomendar a la audiencia porque definitivamente eres uno de los periodistas más destacados en esta materia. Agradecemos y reconocemos el trabajo de investigación y los riesgos que esto implica para darnos a conocer tantos datos, tantas historias que muchas veces pues no conocemos más que en la superficie. Tú lo haces de una manera ejemplar. Querido Oscar, muchísimas gracias por esta comunicación, por darnos un poco más de contexto y detalles sobre lo que pasa concretamente con el Mayo Zambada, la audiencia que tendrá hoy a las 12 del día, hora del centro de México, en la Corte de Brooklyn, en Estados Unidos, y también pues las investigaciones y lo que se dé a conocer sobre los 13 detenidos implicados, y lo digo entre comillas, sobre el asesinato de los 2 funcionarios cercanos a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Muchas gracias, querido Oscar, estamos en contacto y siempre la recomendación para seguirte en Esquina Balderas. Muchas gracias. Querido Max, muchas gracias. Ahí déjame echarme el comercial en Claro. 30 segundos. Esquina Valderas todos los domingos aquí en la saga a las 8 de la noche. Quien se perdió el capítulo de ayer, estuvimos platicando con Sofía Goet, una de las mejores mujeres policías que tiene este país, y nos